Vamos a ver una serie de casos difíciles en dermatoscopia y claves para resolverlos, concretamente 5 casos. Empezamos con el primero. El primer caso es una mujer de 38 años que explica cambios en los últimos 6 meses en esta lesión. De hecho, ha dicho que en los últimos 6 meses la lesión ha doblado el tamaño y ha cambiado de color. Ya sabemos cómo reconocer si una lesión está formada por melanocitos. Sabemos que la lesión es melanocítica si tiene proyecciones, retículo o glóbulos. Entonces, si tiene proyecciones, retículo o glóbulos, sabremos que será o un nevus o un melanoma. Esta lesión tiene retículo, por lo tanto es melanocítica y por lo tanto será o nevus o melanoma. ¿Vemos algún criterio para pensar en melanoma? Hombre, a este aumento pues no está muy claro. Si lo viéramos a mayor aumento, sí que podríamos ver uno de los 8 criterios para pensar en melanoma, que son crisálidas. Aquí a más aumento vemos estas pequeñas líneas blancas cortas, que son crisálidas. Pero ¿qué pasa si no las hubiéramos visto? Porque no siempre las crisálidas son tan evidentes como en este melanoma, por ejemplo. O en este otro, que vemos claramente estas líneas blancas. A veces no se ven. Bien, un criterio adicional para sospechar melanoma es un crecimiento rápido. ¿Rápido qué significa? Pues rápido es en meses. Un crecimiento rápido en meses, si la lesión tiene criterios de lesión melanocítica, aunque no veamos ninguno de los 8, nos debe hacer pensar en melanoma. Entonces, lo que acabamos de decir, si vemos un cambio rápido, que es en meses, y tiene criterios de lesión melanocítica, lo más probable es que la lesión sea un melanoma. ¿Por qué? Porque un nevus sí que puede crecer, pero no crece tan rápido, no crece en meses, puede crecer a lo largo de los años. Pero si vemos un cambio evidente en meses, esto pues nos debe hacer pensar en melanoma. También debo añadir que un cambio muy rápido, un cambio que sería de un día para otro, en pocos días, debería hacernos pensar en una lesión benigna que se ha inflamado, pues una queratosis seborreica inflamada o un nevus inflamado, pero no en un melanoma. Un melanoma sí que puede crecer, puede llegar a crecer en semanas, pero no en días o pocos días. El segundo caso es esta mujer de 48 años que explica que esta lesión le había aparecido en los últimos 6 meses. Por lo tanto, si de 0 a ahora había aparecido en 6 meses, es que ha crecido rápido. ¿Vemos criterios de lesión melanocítica? Sí, vemos retículo aquí. Por lo tanto, si es melanocítica y ha crecido en meses o ha cambiado en meses, tenemos que pensar que es un melanoma, y era un melanoma. También vemos esta extensa área de regresión aquí, esta blanco más blanco que la piel de alrededor, que es de regresión. Pero si esto no lo interpretáramos como tal, pues al menos con esta clave de crecimiento rápido en meses, en una lesión melanocítica, pues habríamos sospechado que es un melanoma. Por lo tanto, cambio rápido y criterios de lesión melanocítica, melanoma. El tercer caso es una mujer de 58 años que tenía esta lesión desde hacía tiempo y explicaba que en los últimos meses se había hecho rasposa al tacto. Esta es la dermatoscopia, una lesión con varios colores, heterocromía, y entre ellos pues estaba el azul. Al pasar una gasa con alcohol se desprendió una costra y vimos que la superficie estaba ulcerada, por tanto era una lesión ulcerada. Siguiendo el algoritmo nos podemos preguntar, ¿es una lesión melanocítica? Es decir, ¿vemos retículo, proyecciones o glóbulos? Pues no se ven. Entonces, de las lesiones no melanocíticas, seguramente la única que nos podíamos plantear ¿es un carcinoma vasocelular? Bueno, tiene esta área ulcerada y vemos azul, que podríamos interpretarlo como glóbulos, como nidos, perdón, esta área de aquí podríamos interpretarla como un nido azulado.
Pero tenemos que tener cuidado con estos dos criterios de carcinoma vasocelular. Sí que si vemos telangiectasias ramificadas, pues serán vasocelular, sí o casi seguro. Si vemos puntitos azules, también será, glóbulos azules, será de carcinoma vasocelular. O hojas de arce también será un vasocelular. O ruedas de carro será un vasocelular. Pero las grandes áreas azuladas o la ulceración, cuidado, porque también se pueden ver en melanoma. El melanoma también se puede ulcerar y también podemos ver áreas más o menos grandes, azuladas, que tenemos que tener este diagnóstico diferencial entre carcinoma vasocelular pigmentado y melanoma. Entonces, saber esto, que el carcinoma vasocelular no es el único tumor maligno que se ulcera. Cualquier tumor maligno se puede acabar ulcerando y el melanoma también. Estos son ejemplos de carcinomas vasocelulares pigmentados. Aquí vemos ruedas de carro, aquí más ruedas de carro, aquí estos glóbulos azulados. Todo esto es directamente diagnóstico de carcinoma vasocelular en ausencia de retículo pigmentado. Pero cuidado con este tipo de carcinomas vasocelulares, que vemos áreas extensas azuladas y ulceración. ¿Por qué digo cuidado? Porque a veces hay melanomas que pueden tener un aspecto muy parecido. Aquí, ¿qué diríais? El de la izquierda, que es un carcinoma vasocelular o un melanoma. Y el de la derecha, ¿qué os parece? ¿Un carcinoma vasocelular o melanoma? Bueno, a veces tenemos claves para orientar el diagnóstico, como aquí que tenemos esta telangiectasia ramificada y por tanto sabemos que esto es un carcinoma vasocelular pigmentado. Y otras veces pues vemos aquí que vemos proyecciones, por tanto sabemos que es una lesión melanocítica y por lo tanto que es un melanoma. Otra clave sería ver la combinación de azul y negro o marrón. Esto también es una regla que se llama Blue-Black Rule, azul y negro. Esta combinación de colores pues, nos debe hacer pensar en melanoma. Pero hay veces que, como en nuestro caso, no hay una pista, no hay telangiectasias que nos hagan pensar en vasocelular, no hay, tampoco hay claro color negro, aunque aquí sí que se ve como más negruzco. Y entonces nos debemos plantear este diagnóstico diferencial entre carcinoma vasocelular y melanoma. Siempre tener presente esta doble interpretación en el caso de que veamos ulceración y áreas azuladas más o menos extensas. No lo he dicho, pero nuestro caso es un melanoma. Esto es un melanoma. El caso 4 es parecido. Es un señor de 57 años con esta lesión en el cuello de hacía meses. Vemos lo mismo, pues una heterocromía, varios colores que incluyen el azul. Entonces, en este caso no está ulcerado, pero vemos áreas azuladas más o menos extensas y lo mismo, nos debemos plantear este diagnóstico diferencial entre carcinoma vasocelular pigmentado y melanoma. Es decir, si aplicamos ya el algoritmo, no vemos proyecciones, retículo ni glóbulos. Lo que veríamos que nos podría cuadrar es con un carcinoma vasocelular si pensáramos que estos son nidos ovoides, azul-gris, pero esto lo debemos tener el diagnóstico diferencial con el azul de un melanoma. Este caso sería parecido. También vemos heterocromía con azul y no vemos ninguna de las pistas que hemos dicho antes, ni telangiectasias, ni combinación de azul con negro, y por lo tanto puede ser un melanoma o puede ser un carcinoma vasocelular pigmentado. Este es un melanoma y nuestro caso es un carcinoma vasocelular pigmentado. No se puede saber a veces con dermatoscopia. Lo único que tenemos que aplicar es este concepto, que si hay una heterocromía con azul,
y no tiene criterios de lesión melanocítica que ya nos orientaría a melanoma, o telangiectasias que nos orientarían a vasocelular pigmentado, o esta combinación de azul más negro que nos orientaría también a melanoma, si no hay ninguna de estas tres, pues nos tendremos que quedar aquí, en el diagnóstico diferencial entre carcinoma vasocelular pigmentado y melanoma. Y si tenemos esta duda, pues tenemos que actuar como si fuera melanoma, haciendo una exéresis urgente. El último caso es una lesión ulcerada en una mujer de 83 años a nivel del glúteo, y hacía 3 meses que la tenía. Vemos que hay esta área marrón y esta área rojiza, y todo esto está ulcerado. ¿Es una lesión melanocítica? Pues no tiene, aquí en esta zona marrón no vemos retículo, ni proyecciones, ni glóbulos, entonces claramente no cumple criterios de lesión melanocítica. ¿Es un carcinoma vasocelular entonces? Esta área azulada lo interpretamos como un nido azul y estas úlceras como de carcinoma vasocelular. Bueno, podríamos interpretarlo así, pero lo que he dicho, ¿no? Tener esta doble interpretación esta doble interpretación con las áreas azuladas grandes y las ulceraciones. Entonces, lo que tiene de peculiar esta lesión es que combina el color marrón con el rojo. Entonces, cuando vemos una lesión que tiene marrón y rojo, lo primero es ver si tiene criterios claros de carcinoma vasocelular. Y si no los tiene, preguntarnos si tiene alguno de los 8 criterios de melanoma. Y si lo tiene, pues será un melanoma hipomelanótico. Estos melanomas son difíciles, pero no tan infrecuentes. Ya habíamos visto, de hecho, un melanoma hipomelanótico semanas antes, como este, que combinaba el marrón y el rojo. En ese caso lo teníamos un poquito más fácil, porque ya veíamos aquí retículo y por lo tanto nos orientaba a lesión melanocítica. Y además teníamos crisálidas que ya nos hacían el diagnóstico de melanoma. Hay otro ejemplo, esta lesión de aquí. Si vemos la dermatoscopia, vemos también que hay marrón y rojo. Pero en este caso tiene criterios claros de carcinoma vasocelular. Vemos aquí una rueda de carro, vemos múltiples puntos azules. Si son pequeños sí que son muy típicos de carcinoma vasocelular. Es cuando son un azul muy grande que debemos tener este diagnóstico diferencial con el melanoma. Esta misma lesión a más aumento, pues vemos además telangiectasias ramificadas, todo a favor de un carcinoma vasocelular pigmentado. Esto de la misma lesión, hojas de arce en periferia, bueno. Entonces, si tiene marrón y rojo y tiene criterios claros de carcinoma vasocelular, pues es un carcinoma vasocelular, pero si no los tiene y tiene algún criterio de melanoma, pues pensar en melanoma. Resumiendo, este es un melanoma hipomelanótico, aunque a simple vista puede parecer muy parecido. Esto pues no tiene criterios claros de carcinoma vasocelular y sí que tiene crisálidas, que es un criterio de melanoma. Como conclusión, hemos visto casos difíciles, los 2 primeros casos sin criterios muy claros dermatoscópicos de melanoma, pero tiene criterios de lesión melanocítica y un cambio rápido en meses. Los siguientes 2 casos tenían esta heterocromía con azul y sin criterios claros de carcinoma vasocelular. Por lo tanto, debemos tener en mente siempre el melanoma. Y el último caso, pues cuando veamos esta combinación de marrón y rojo y no tenga criterios de carcinoma vasocelular, pero tenga algún criterio de melanoma, también debemos pensar en melanoma. Gracias.